En esta clase te enseñaré absolutamente todo sobre las medidas, los papeles, las tijeras y algunas herramientas adicionales, pegamentos y demás. Todo lo básico que necesitas saber para iniciar con la papelería creativa, ya sea para negocio o para uso personal. Ahora, sin importar si lo haces para decorar eventos o para cosas personales como scrapbooking, seguramente te encantará este video. Hola mis queridos crafters, bienvenidos una vez más a mi canal Edna's Craft. Si aún no me conoces, un placer, soy Edna, las manos creativas detrás de todos los tutoriales que encuentras en este canal. Y esta es la primera clase de una serie muy especial de videos donde aprenderás absolutamente todo sobre la papelería creativa. En el día de hoy vamos por lo básico. No importa qué máquina de corte utilices para crear tus creaciones o si nunca has usado una máquina de corte, este video seguro que te va a aclarar muchísimas dudas. Comenzaré hablando sobre las medidas, pues muchas personas se confunden cuando ven en un empaque que dice gramaje o libras o que en otro lugar pueden encontrar una parte que diga milímetros, centímetros, pulgadas. Entonces, quiero aclararte de qué se trata todo esto antes de iniciar. Lo primero es que estamos hablando de dos unidades de medida diferentes. Una es la unidad de medida de longitud y otra es la unidad de medida de masa. ¿A qué me refiero con cada una de estas? La unidad de medida de longitud es la que puede medir las distancias, o sea, estamos hablando de milímetros, centímetros, pulgadas, entre otras adicionales. Pero básicamente estas son las tres más utilizadas por nosotros los crafters. Básicamente, cuando estamos hablando es medidas a tomar el ancho, el alto y la profundidad. Y estas son las tres formas en las que podemos obtenerlo. Las herramientas que podemos tomar para medir esto básicamente es una regla. A mí me encantan las metálicas porque sirven para otras cosas, pero eso lo vemos más adelante. Puede ser una básica, también puede ser una cinta de estas que se usan en costura y también tenemos lo que sería un calímetro. También está la cinta métrica y pues básicamente todas estas herramientas nos sirven para tomar las medidas de distancia en un material. Si vamos a diseñar, esto es muy importante, esta parte de las medidas es muy importante al momento de diseñar, porque aquí es donde definimos los espacios que necesitamos para cortar, para doblar y todo lo demás que podemos realizar. El espacio que va a tener una cajita por dentro. Y con esto podemos calcular exactamente cuánto papel vamos a necesitar para construir nuestros proyectos. Cuando hablamos de unidades de masa, estamos hablando básicamente del grosor del material. Y esto es muy diferente, lo podemos ver por peso, o sea, cada papel tiene un peso, algunos pesan más, otros pesan menos y eso también influye en la firmeza del papel. Esta es la herramienta que yo utilizo para medir la parte de los milímetros en relación al uso con la máquina, ya que la máquina solamente acepta 1 milímetro específico de grosor para cortes. Dependiendo de la máquina que tengas, será una medida diferente, pero básicamente esto es lo importante. Ahora, estos milímetros van acompañados del peso del material, o sea, cuántos gramos, cuántas libras pesa el papel, y de esto va a depender la manipulación del papel, debido a que no es lo mismo manipular un papel de alto gramaje que se podría utilizar como tapa de un scrapbook, como base de un backdrop, como dependiendo si es un gramaje medio puede ser excelente para cajitas de cumpleaños versus papeles con un gramaje menor que por menor gramaje no significa que tengan menos calidad, sino que el papel es diferente y cada uso debe ser dependiendo el tipo de papel que tengas. Por ejemplo, los papeles de scrapbook son súper excelentes para explicar esto porque hay muchos que son súper livianos que son perfectos para decorar las páginas, mientras que los que son más gruesitos, que son tipo cardstock o cartulina, pueden ser más rígidos para poder llevar las piezas del álbum. Ok, ya hemos terminado esta parte de lo que son las unidades de medida. Ahora hablemos
de tijeras. Pues básicamente las tijeras tienen múltiples usos y no sé si sabías que hay diferentes estilos que sirven para una cosa u otra. Entonces, antes que nada, déjame explicarte que si utilizas una tijera para papel, no la puedes utilizar para nada más. Si utilizas una tijera para tela, no la puedes utilizar para nada más. Todo debe ser para una sola cosa. Por ejemplo, esta es mi tijera de tela. Si yo la utilizo con papel, pues al final pierde lo que sería la firmeza del corte. Entonces, por eso es muy importante que utilices solamente una tijera según el tipo de material que estás cortando. En este caso, esa es para tela. Estas son las tijeras de precisión, pues básicamente hay diferentes tamaños, hay más pequeñas también, y sirven para terminar esos cortes en espacios bien reducidos. Esta es otra tijera de precisión. También están las tijeras que son de corte de formas, hay muchas, la verdad. Generalmente la encuentras en el área infantil para los niños, pero para algunas manualidades nosotros también utilizamos este tipo de tijeras. Otra cosa muy importante son las tijeras antiadherentes. Generalmente tienen un color diferente a las demás. Por ejemplo, esta tijera tiene un color un poquito más oscuro que esta. La mía es grande, pero hay diferentes tijeras tipo antiadherente. Y lo que sucede con estas tijeras en particular es que no se le pega el pegamento. O sea que si estás cortando una cinta adhesiva, un tape doble cara, algo que sea pegajoso, pues te recomiendo que utilices las tijeras antiadherentes. Recuerda que siempre dejo en la cajita de descripción todos los materiales para que tú también puedas utilizar si así lo deseas. Ahora hablemos de pegamentos. Pues básicamente, dependiendo del material que vas a pegar, necesitas un estilo diferente de pegamento. Y hay muchas opciones en el mercado. Incluso hay pegamentos que son muy especializados para crear diferentes tipos de proyectos. Como por ejemplo el Decoupage, que obviamente Mod Podge es el rey de esta categoría. Aquí te muestro algunas opciones de la marca Mod Podge que realmente son bastante funcionales para crear proyectos aún más especiales. Pero puedes utilizar la pistola caliente para los proyectos de secado rápido. También puedes utilizar el pegamento en rolo, el cual aplicas sobre el papel y me encanta para la parte de scrapbooking. También están los pegamentos de ácido libre y también de secado rápido y demás que son líquidos. Estos lo puedo utilizar para proyectos donde la precisión del pegado pues es un poquito más fácil para si yo quiero moverlo, lo puedo mover, que a diferencia de la pistola caliente, cuando coloco, básicamente ya va a quedar pegado en el lugar donde le he colocado. Muy bien, ahora los papeles los vamos a dividir en papel, cartulina o cardstock y cartón. Estas serán las tres líneas grandes en las cuales vamos a separar nuestros papeles, donde vamos a decidir cuáles son los más apropiados según el tipo de papelería creativa que vayamos a realizar. Por ejemplo, si hablamos de cake toppers, cajitas o banners, pues sin duda alguna el papel que debes de utilizar es el cardstock o cartulina. Hay diferentes marcas, hay diferentes grosores dentro de esta categoría y pues toda esta parte lo vamos a ver en el próximo video. También está la parte de la papelería de scrapbook, donde generalmente los álbumes se utilizan con cartón, pero también los backdrop puedes hacerlo en este tipo de materiales. El papel de scrapbook no siempre tiene un alto gramaje y por sí solo pues quizá no es perfecto para hacer una cajita, pero sí para hacer tarjetas. O sea, hay muchas opciones y absolutamente todo los puedes combinar para crear proyectos aún más impactantes. Espero que esta clase te haya podido aclarar un poquito sobre los términos básicos de la papelería creativa y espero que me acompañes en el módulo número 2, donde veremos un poquito más a fondo todo esto que hemos hablado. Así que hasta el próximo video.